Durante esta jornada de día lunes se esperan los alegatos de la defensa de Luis Hermosilla, este abogado implicado en varios casos que tienen que ver con fraude, con delitos de cohecho, todo relacionado con dinero, ¿no? Con platas, con dónde se fueron algunos varios millones de pesos, en un caso también relacionado con Factop, esta empresa por la cual ya hay personas cumpliendo prisión preventiva. Veremos en qué termina esta situación, pero a raíz de este caso se ha hablado mucho acerca del anexo Capitán Llaver. ¿Qué es? ¿Esta cárcel? ¿Es una cárcel? ¿Es un centro penitenciario? ¿Por qué se le llama anexo? Donde llegan estas personas que cometen delitos de cuello y corbata. Para conocer en detalle entonces la realidad de Capitán Llaver, hoy nos acompaña la abogada Carolina Araya Gaete, académica de Derecho, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y además siempre es bueno conocer detalles, que las personas se puedan informar, siempre es algo positivo. Bueno, me imagino que en las clases de Derecho que impartes ahí en la UDLA de pronto se habla de estos espacios penitenciarios, ¿no? Sí, más en la rama del derecho penal, pero no tan en detalle. Okay. No tan en detalle, al menos acá en Concepción, porque como es un anexo que quedó ubicado en Santiago, no es tan usado por nosotros, en realidad. Ah, ok. Claro. Bueno, pero es interesante conocer los orígenes, ¿no? Sí, de este anexo. sí. Y primero hacer la distinción. ¿Por qué se le llama anexo Capitán Llaver y no cárcel? Porque es una unidad penitenciaria que está ubicada por los costados. En Santiago está el Centro de Justicia, ¿verdad? Que tiene varios tribunales, principalmente tribunales penales. Y en la misma zona también está la expenitenciaría y otros centros de reclusión. Okay. Y el anexo Capitán Llaver es uno que está precisamente por uno de los costados de la expenitenciaría. Entonces está inserto dentro de todo una infraestructura, varias cuadras a la redonda que tienen relación con el derecho penal en particular, que es lo que nos convoca hoy día. Aquí, ¿quiénes ya están en este anexo, digamos, ahí recluidos? Es un anexo que tiene entrada independiente, ¿verdad? Y tiene una cantidad de metros cuadrados que no es tan grande, tiene una cantidad de dormitorios, hay personas, no todos pueden ir a ese anexo. Ya cuando los tribunales determinan la privación de libertad de una persona, puede ser por tres factores. Primero, una detención, que es una privación de libertad más bien transitoria para ser conducida una persona hasta un tribunal. ¿Ya? También puede ser porque esté cumpliendo prisión preventiva. ¿Cuáles son los casos de prisión preventiva? Personas que todavía no se sabe si son culpables o no. El tribunal está siguiendo un juicio en su contra, están imputados, ¿verdad? Han sido formalizados y existe una gran probabilidad de condena o porque son un peligro para la sociedad. Hay un catálogo de situaciones que ameritan la prisión preventiva y ahí también van a quedar con privados de libertad. Y también está la posibilidad de una persona que esté condenada, es decir, ya existe una sentencia definitiva que condena a una persona con una pena privativa de libertad. Estas tres son las hipótesis que Gendarmería tiene que manejar. Cuando los delitos son de alta connotación pública y el imputado tiene baja peligrosidad, además no tiene antecedentes penales anteriores y reprochable conducta anterior, la persona puede solicitar al tribunal y el tribunal es el que determina si va a ser conducido o no a este anexo que es el que estamos conversando, como a cualquier otro centro penitenciario. Okay. Es el tribunal el que determina a dónde va cada uno. ¿Y cuál sería la diferencia entre este anexo y Capuchino? Lo que pasa es que este anexo tiene una menor cantidad de metros cuadrados y tiene 5 gendarmes para una totalidad de 16 personas. Dentro de las personas, cuando están privadas de libertad, uno de los objetivos de Gendarmería es cuidar también que esta persona cumpla con la privación de libertad por estos tres factores que hemos mencionado, pero también cuidar a la persona. Ya. Esto es importante porque cuando son personas de alta connotación pública, puede estar en riesgo también su propia integridad. Claro, y acá es importante, interesante la pregunta que hace la Pau, porque claro, el anexo Capuchino se quemó el año 2005 y hasta ese entonces era muy criticada la forma de funcionamiento de Capuchino, porque claro, era un espacio más grande, tenían muchas más comodidades, tenían piscinas, entre otros lujos, podían recibir visitas. Se criticaba bastante. Se criticaba bastante y además entiendo ahí las personas que llegaban a Capuchinos podían pagar. Eso se eliminó.
No, las personas que están en este anexo no hay una cantidad de dinero detrás. De hecho, hay algunos que han querido estar ahí y el tribunal les ha dicho que no porque no cumple con todo lo... hay un director que es Nicolás López que quiso estar... Nicolás López, el director de cine chileno. Sí, él quiso quedar en Capitán Llaver y le dijeron que no cumplía con los requisitos y se le rechazó. Entonces, tiene que darse esta serie de condicionantes y principalmente que la misma integridad de la persona pudiera estar en riesgo. Pero tuvo que haber un incendio. Es que eso también es interesante, que tú nos puedas quizás ayudar a dilucidar un poco esto, como ¿por qué existen estos espacios que uno entiende también tienen una suerte de privilegio, ¿no? Quienes están ahí. Porque claro, Capuchinos tenía gimnasio, tenía teléfono público, la piscina, además de la piscina, sí, ¿verdad? Y se pagaba por estar ahí. Si no hubiese habido un incendio de por medio, no sabemos si esa realidad se hubiese extendido. No lo sabemos, claro. ¿Cómo es que la justicia chilena, nuestro sistema penitenciario, permitía la existencia de un lugar así hasta el año 2005, que es la historia muy reciente de nuestro país? Miramos hacia atrás, pareciera que fueran a muchos años, pero en realidad 2005 es nada, sobre todo cuando se trata de reformas procesales y sistemas de gendarmería, la verdad es que es nada. La verdad es que forma parte de los hechos históricos que tiene este país. Lamentablemente hubo más bien este tipo de situaciones. Lo importante es que ahora no están y que por eso es que Gendarmería y los tribunales penales no hablan de privilegios hoy día, sino que más bien de una determinación. Que se cumplan con los requisitos y que tanto sea para cautelar que la persona cumpla con su privación de libertad, como también el hecho de que esta persona esté resguardada. Porque cuando son personas de alta connotación pública, es muy fácil que los demás personas, los demás imputados que están cumpliendo con alguna privación de libertad, quieran también generar algún tipo de daño. Como el caso de Daniel Jadwe, alcalde de la comuna de Recoleta. Él hoy día está cumpliendo su prisión preventiva en Capitán Llaver. Está cumpliendo. El último, tengo entendido que ha ingresado a El último que ha ingresado, exactamente. Sí. Está con otros empresarios o exalcaldes que han estado ahí, otros políticos también. Y sí, una figura como el alcalde Jadwe genera indiscutiblemente por su posición política adherentes, pero también personas que están en contra de él. Entonces, su misma integridad física es más difícil de cautelar en un centro penitenciario donde hay una cantidad de población asistida impresionante. Le conversaba que según los datos que obtuve desde la página web de Gendarmería el viernes para prepararme para hoy, son 148.000 personas asistidas por la red de Gendarmería a nivel nacional. Entonces, claro, el nivel de hacinamiento que hay en otro centro penitenciario, acá actualmente hay 11 personas y hay 5 gendarmes, entonces están muy bien custodiados. Y a mí me salta una duda, yo leí por ahí algo como que separaba algo a gente del Tren de Aragua. ¿Estaba en esto? Acá el Capitán Llaver no hay nadie de... No, porque el requisito es... en otra parte, fíjate. El requisito es que sean personas de baja peligrosidad para delitos en contra de las personas. Las personas que están allí son delitos, como dice mucho, de cuello y corbata, ¿verdad? Sí. Que no representan peligrosidad para el resto de la población penal. Como decían, que no tienen que ver tampoco con sangre ni nada. Pero sí pueden haber peligros de fuga, por ejemplo. Por algo se le determina la medida, porque igual dentro de las medidas cautelares, la más gravosa es la más gravosa, claro, la más gravosa, pues una persona podría estar con firma cada cierta cantidad del tiempo que el tribunal determine, con arresto nocturno, arresto domiciliario también, pero la prisión preventiva es la más gravosa. Es la más gravosa. Claro, en el caso de Daniel Jadwe, por ejemplo, él está imputado por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Son 4 delitos relacionados a temas económicos. En el caso de lo que nos trae a colación esta conversación, Luis Hermosilla enfrenta delitos de cohecho, soborno, que es lo mismo, perdón, cohecho y soborno son lo mismo, ¿verdad? Pero son delitos de cuello y corbata, son finalmente. Delitos de cuello y corbata que no revisten peligrosidad. Hay otros bienes que están en peligro, como la fe pública, por ejemplo, pero no son delitos en que esté en peligro la integridad física de otra persona. Y esa es la diferencia. O sea, una persona del Tren de Aragua jamás podría siquiera pensar que podría estar en el Capitán Llaver, porque no están en libertad,
pero una persona de esa envergadura sí tendría que estar dentro del espacio también allí, al contiguo a Capitán Llaver, está la cárcel de alta seguridad. Me imagino yo que tendría que ir a un centro penitenciario de alta seguridad. Claro. Y hablando de las habitaciones, tengo entendido que tienen su camarote, tienen luz artificial, no tienen luz natural. Un solo baño que ellos mismos tienen que mantener en la higiene. Y comedor común, espacios comunes. Lo único que tienen en privado, que no es una habitación por cada uno, son las habitaciones que están en litera. De hecho, el alcalde Daniel Jadwe comparte su celda con los hermanos Sauer, que son los hermanos también implicados en el caso de Luis Hermosilla, porque recordemos son los hermanos dueños de la empresa Factop, donde empieza toda esta investigación, y a raíz de esa investigación por delitos de una empresa privada surgen estos audios del abogado Luis Hermosilla, donde también está siendo imputada la abogada María Leonarda Villalobos. Hoy día vamos a escuchar los alegatos de sus defensas, pero claro, eso da cuenta un poco de cómo funciona la interna, ¿no? Sí. Está Daniel Jadwe con sus 4 delitos y están los hermanos Sauer, que probablemente estén esperando el ingreso de Luis Hermosilla, porque ahí vamos a ver también qué es lo que pasa. Está Rodrigo Toppelberg, que es otro implicado también en la investigación por la misma situación del caso Audio, entonces probablemente se encuentren todos los implicados allá adentro. Y que no es menor, entre ellos tienen diferencias políticos culturales importantes y han tenido que lidiar con ellos. ¿Tienen ellos algún espacio en común después al interior, cierto? Sí, todos los espacios, solo tienen reservado el dormitorio, los demás son todos espacios comunes. ¿Y allí es donde están y dicen esa mesa de ping-pong? Claro, es una mesa de ping-pong. Y una mesa de billar. Creo que solo la mesa de ping-pong, pero no estoy segura, puede que la hayan incorporado ahora. No. ¿Tienen un televisor antiguo también por ahí leí? Sí. La verdad es que no es una cosa que uno se imagine de alta comodidad tampoco. Es un espacio reducido. Claro. No es de alta tecnología el televisor que tienen, no son paredes así muy lisas tampoco. Es un anexo que antes funcionaba para detener a otro tipo de personas en la historia. Funcionó primero como escuela, entonces tampoco es un recinto muy moderno. Ahora, desde el ejercicio del derecho, ¿no? Y entendiendo un poco cómo funciona nuestra justicia, ¿se debe contar con este tipo de espacios para tener a delincuentes o posibles delincuentes imputados en este caso que están en investigación con ese nivel de delitos, para este tipo de delitos y para ese tipo de peligrosidad también? Mira, no hay una respuesta única para esa pregunta, porque cuando nosotros pensamos igualdad ante la ley, todos deberían estar en el mismo espacio pasando por el mismo hacinamiento. Ya eso nosotros lo podríamos comprender. Sin embargo, sí rescato aquella parte de la labor de gendarmería en que no tan solo tienen que custodiar que las personas cumplan con la privación de libertad, sino que también tienen que resguardar la integridad de las personas. Y no es menos cierto que hay cierto tipo de personas que por su connotación pública pudiera generar en la demás población penal cierta atracción como para también generarle un daño. O sea, una persona, no quiero pensar que eso pudiera ocurrir, no me gustaría que ocurriera con ninguna persona en particular ni en general tampoco, pero una persona política es llamativa. Entonces pudiera ser que alguien tenga tampoco nos pisemos la capa entre superhéroes. La población penal tiene contacto con el exterior y hay ajuste de cuentas también dentro de la población penal. Entonces pudiera ocurrir que una persona de alta connotación pública pudiera ser motivo de alguna riña o alguien que quisiera hacerle daño en particular. Entonces también Gendarmería tiene que cumplir con el rol de protección. O sea, como tú dices, en la práctica ocurre dentro de los centros penales que se hacen delitos por encargo, asesinatos por encargo, se cobran sobornos también respecto de lo que pasa con las familias afuera. O sea, son situaciones que en la práctica ocurren. Entonces, y en el fondo esto también es una suerte de quizás hacer un poco más llevadero el trabajo, como bien señalas, de Gendarmería, porque la población penal total es grande. Es grande, muy grande, y no es un misterio y tampoco ni una suerte de crítica que el personal de Gendarmería no da abasto y siempre están en un constante riesgo de su propia vida por el resguardo de la privación de libertad de la población penal, como también de resguardar la integridad de ellos mismos. Tú hablabas también de que ellos aseaban sus baños. ¿Tienen baños en común? Un solo baño. Un solo baño para todos. En Capitán Llaver es un solo baño. Ya, y acá yo estaba leyendo una nota que decía que se les pagaba por ese servicio. No. Acá, por ejemplo, la nota dice, Agaray, por ejemplo, comenzó a trabajar limpiando el baño y le pagaban 50.000 pesos mensuales. La verdad es que no sé cuál es la fuente. Yo sé
que dentro de todo recinto penitenciario hay escuelas donde de hecho pueden los imputados que asistan a las escuelas o a los oficios para aprender oficios, ellos pueden vender las cosas que ahí confeccionan. Y para poder postular después a beneficios carcelarios, uno de los requisitos es haber participado activamente tanto de la escuela como de los oficios de información. Desconozco, la verdad, si es es una nota del diario Sí. El País que esto también es interesante porque a nivel internacional genera interés, ¿cierto? Conocer cuál es la realidad carcelaria en este caso de los delitos de cuello y corbata en Chile. Porque como bien señalas, hay una razón de por medio que uno puede entender. Aquí se trata de personas de alta connotación pública que pueden generar otros delitos incluso dentro de la misma población penal. Hay que proteger y resguardar también el trabajo de gendarmería, pero si ponemos en comparación las condiciones dentro de Llaver y dentro de cualquier otro centro penitenciario en Chile, uno dice, bueno, hay un privilegio. Sin duda. Quizás no intencionalmente, quizás que no está propuesto como tal, pero en la práctica igual es un privilegio. Es impactante, yo he tenido la oportunidad de asistir acá al Manzano y claro, el nivel de hacinamiento, olor a gas, olor a húmedo, estamos hablando que son no 2 literas, sino que son muchas camas, una arriba de la otra, con algunos tablones, y ahí hay otra persona que duerme, tablones que cruzan entre una litera y otra, claro. Porque además por el tipo de delito, comprendamos que para llegar a cometer un delito como este se necesita tener un capital grande. O sea, si vamos a defraudar al fisco por miles de millones de pesos es porque en mis arcas personales probablemente tengo mucha plata. Entonces coincide que las personas que hoy día están en Capitán Llaver son personas que además tienen una posición económica alta. Entonces por ahí también se puede hacer ese link directo de, bueno, para estar en Llaver tengo que tener plata. Que no es en la práctica algo que se requiera, pero sí coincide y pasa, ¿no? Pasa y bueno. Es parte de. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros imaginar un día dentro de Capitán Llaver? Ya decíamos, tienen estas comodidades, si se quiere, muy limitadas también. Tienen las comodidades limitadas, ellos tienen, la puerta se abre a 1 hora, si mi memoria no me falla, creo que no sé si a las 7:30, 8:30 de la mañana, y a partir de esa hora ellos pueden salir y después ya todo se apaga en horario nocturno y las puertas de los dormitorios también se cierran y ellos de ahí no pueden salir del dormitorio. Y el tema de las visitas, ¿cómo es? ¿Funciona igual que las otras Funciona cárceles, igual digamos? y tienen el espacio común para recibir a sus visitas. En esta especie como de comedor común que tienen ellos hay una mesa asignada para que ellos puedan comer y también para recibir a sus visitas. Ajá. Ahora, claro, hay un dato que también da el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, y que dice, Capitán Llaver es la versión contemporánea de Capuchinos. Contemporánea también atendiendo a la nueva realidad de nuestro país que probablemente no concebiríamos que hubiese un nivel de comodidad y privilegio como el que tenía Capuchinos para estas personas. Lo más probable es que el 2018, lo más probable es que eso se hubiera venido abajo también. O sea, no me cabe dentro de la posibilidad que hoy día, con el nivel de discusión que tenemos, que hemos evolucionado hacia una mayor equidad, eso se hubiera mantenido. No lo vamos a saber nunca porque como terminó por el incendio, pero me cuesta imaginar de que hoy día se hubiera mantenido en esas mismas condiciones. Sí, es muy probable que hubiese cambiado todo, también entendiendo las revueltas sociales que han habido en el último tiempo acá en nuestro país, justamente por estas diferencias que se hacen en todo orden de cosas, lamentablemente de acuerdo a tu estrato social, no hubiese podido probablemente continuar con sus labores capuchinos como lo conocimos en algún momento. Pero lo cierto es que hoy día existe este anexo Capitán Llaver. Y existen otros también en otras regiones, que está Punta Peuco, que también es un recinto penitenciario que tiene una realidad en metraje cuadrado distinta a la ex penitenciaría o al Manzano de acá. No, acá nosotros no tenemos un Capitán Llaver acá en Concepción, así con esas características no lo tenemos. No tenemos anexos así. No de ese tenemos estilo. anexos de esa categoría. No, el Punta Peuco además también vinculado a delitos de connotación de derechos humanos, de derechos humanos. delitos de lesa humanidad. Pero pues, a lo que voy yo, que no es el único lugar, o sea, existen otros en otras regiones y bueno, es lo que tenemos por ahora, pues lamentablemente con un alto nivel de hacinamiento en otros países. Las cárceles están con bajo nivel de usuarios y personas asistidas, parte también desde más atrás, ¿verdad? La posibilidad de que las personas puedan reinsertarse en la sociedad y no necesariamente cumplir con una pena privativa de libertad.
Bueno, te agradecemos, Caro, como siempre, por esta conversación. Ha sido muy explicativa respecto a la realidad penitenciaria. Es peor, en realidad, si nosotros fuéramos de verdad manzanos, la gente lo pasa muy mal. Ahora, no quiero yo pensar o que se piense que los estoy defendiendo, sino que también se trata de personas y de derechos humanos que hay detrás. Seres humanos. Sí, muy Muchas importante. gracias. Gracias. Muchas Nos vemos gracias a en la ustedes. próxima. Estamos ahí atentos a estas noticias, a estas informaciones y a muchas más también. Y hay una